a finales de 2019, el mundo se llenaba de consternación al oír de la aparición de una nueva cepa de un virus llamado COVID-19. El mundo comenzaba a cerrar sus fronteras y a tomar medidas para tratar de contener la propagación del virus. Sin embargo, en esa fecha, eso no fue lo único que se propagó. Una pandemia de violencia se gestó y se fue desarrollando simultáneamente con la crisis sanitaria que inició en 2019. Mi nombre es Ricardo Serrano y en el siguiente reportaje estaremos hablando un poco sobre lo que ha representado para algunas personas, concretamente para las mujeres, el confinamiento y el COVID-19. Según el monitoreo de femicidios en Venezuela, realizado por el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 16 de abril del mismo año, hubo 85 asesinatos violentos de mujeres en el territorio nacional. La escalofriante cifra adquiere otras dimensiones al colocarla en perspectiva. Y es que esta se traduce en una víctima fatal cada 36 horas. 21 niños quedaron huérfanos en ese periodo. 6 de ellos presenciaron el dantesco hecho. Más allá de los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de analizar estadísticas como esta, no hace falta ser un especialista para notar que existe un punto de inflexión a partir del inicio de aquel 2020. Como dejan entrever los números, el coronavirus y sus implicaciones han tenido una incidencia directa en lo que concierne a violencia de género en el país. El establecimiento de la Web 2.0 como canal de difusión masiva ha favorecido la visibilización de realidades como las que viven millones de mujeres alrededor del mundo, permitiéndoles a estas alzar su voz en contra de los entes opresores y generar conciencia con respecto a la gravedad de la situación. Sin embargo, una percepción de la temática fundamentada en lo que se dice o lo que se deja de decir en Internet puede que no sea lo suficientemente amplia o precisa y termine desestimando las dimensiones del problema. Lo que debería llevar a preguntarnos, ¿sabemos qué tan grave es el problema? Siquiera sabemos en qué consiste realmente. Pero la violencia de género es cualquier acto que constituya violencia, abuso, coerción, daño, cualquier tipo de abuso de poder, que lleve amenazas, que lleve desigualdad, intimidación. Todo lo que tenga que ver con rechazos, con la violación de los derechos humanos de cualquier persona, solamente por el hecho de ser de diferente sexo. Así es que, por supuesto, el confinamiento es el disparador para que muchos hombres, muchas personas en poder, ¿verdad?, pudieran tener como que la oportunidad, el cultivo perfecto para hacer crecer estos sistemas de violencia. Es innegable que las medidas restrictivas impuestas para contener la pandemia tienen un severo impacto en los niveles de violencia doméstica. No obstante, aún cuesta dilucidar a ciencia cierta qué es lo que promueve tales efectos negativos. Es posible que estas repercusiones deriven directamente de las estrategias restrictivas y la movilidad social reducida. Sin embargo, los desenlaces emocionales y psicológicos de la pandemia también pueden ser secundarios a los cambios intrínsecos que las medidas restrictivas provocan en los hábitos de vida y el escenario socioeconómico. Yo creo que Venezuela, como muchos otros países donde hay ahorita una crisis terrible de migración, pues van migrando por la violencia, ¿no? Y no solamente es la violencia en el confinamiento por esta pandemia, estamos hablando de toda la violencia de la falta de oportunidades, de la falta de recursos económicos, de la desigualdad. Toda tensión es el cultivo primario de toda la violencia. La migración con todo el proceso que tienen que llevar, que es un proceso de pérdidas, un proceso de duelos, donde las familias, por ejemplo, la familia venezolana era una familia muy unida, ¿no? Es reconocida por todo un sistema familiar súper integrado, donde todo el tiempo se visitaban, si no se visitaban llegaban a tu casa y tienen esa particularidad muy importante. Con toda la crisis
no solamente la pandemia, sino con toda la crisis que han estado viviendo por muchos años, por supuesto que ha metido en una crisis emocional a las parejas, a las familias, a los padres, a los hijos. Están viviendo duelos continuamente, ¿no? Y el duelo y el proceso de pérdidas contribuyen a que una persona empiece a desatar esta agresividad. Cifras proporcionadas por ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia física y o sexual por parte de su pareja íntima o violencia ajena a su pareja a lo largo de su vida. En medio de un repentino ascenso en el número de mujeres vulneradas, es importante saber cómo apoyar si alguien decide contarnos una experiencia de violencia de género o violencia sexual. Si decide acercarse a una víctima de abuso, hágalo durante un momento de calma. Involucrarse cuando los ánimos aún están caldeados puede ponerlo en peligro. Además, asegúrese de reservar el suficiente tiempo en caso de que la víctima decida abrirse. Si la persona decide hablar, escuche la historia sin juzgar, ofrecer consejos o sugerir soluciones. Lo más probable es que si escuchas activamente, la persona te dirá exactamente lo que necesita. Solo dale a esa persona la oportunidad completa para hablar. Si la situación se agrava y está en su poder, ayude a la víctima a encontrar apoyo y recursos. Busque los números de teléfono de refugios, servicios sociales, abogados, consejeros o grupos de apoyo. Si la víctima te pide que hagas algo específico y estás dispuesto a hacerlo, no dudes en ayudar. La violencia de género es la expresión más flagrante de las desigualdades que han sido gestadas a lo largo y ancho de la historia entre los hombres y las mujeres. Representa una clara violación a los derechos humanos. Las medidas que han sido tomadas para crear conciencia comienzan a hacer mella en la mente de la idiosincrasia de las nuevas generaciones, pero aún queda mucho por hacer, quedan muchas vidas por salvar. Muchas gracias.